Vamos a dar el tiempo al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y les voy a invitar que abran su Biblia a la primera carta del apóstol Pedro, que es esta epístola que ya estamos estudiando durante varios meses atrás. Y el Señor, cada vez que abrimos la Biblia, Él nos habla a nuestras vidas. Cuando queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que venir a la palabra de nuestro Señor. Allí es donde encontramos el mensaje de nuestro Dios para nosotros. Y cada parte de la Escritura, el Espíritu Santo la ha inspirado para edificar a su pueblo, para instruir, para guiar, a fin de que todos lleguemos a ser hombres completamente maduros, dice el apóstol Pablo en alguna de sus epístolas que le envía a Timoteo. Estamos pues, hermanos, en la primera de Pedro, capítulo 3. Hoy vamos a estar también en el versículo 8 al 12. Pero antes de darle lectura a esta parte de la Escritura, quiero hacerle las siguientes preguntas. Y esto está relacionado muchas veces con lo que algunos hermanos me preguntan: ¿cómo debe reaccionar ante su vecino que sabe que usted es cristiano y que no debe de poner él su vehículo estacionado en su cochera, pero lo sigue haciendo? Y usted ha hablado varias veces con él, sugiriéndole o pidiéndole que le respete la cochera, y no hace caso. Y parece que lo está haciendo constantemente con la intención de provocarlo, molestarlo, y ver cómo reacciona usted como cristiano ante esas acciones de parte de su vecino. O también podemos pensar que lo que algunos hermanos a veces están enfrentando con un vecino o vecina que tiene la costumbre de barrer y aventarle la basura al frente de su casa. ¿Qué es lo que hace usted como cristiano? Agarra la basura y se la devuelve a la puerta de su casa, de la vecina. Cuando lo está haciendo así el vecino, y sabe usted de antemano que él sabe que usted es cristiano. O cómo reaccionar cuando los jóvenes están en la escuela y el maestro se da cuenta de que son cristianos, que no participan en ciertas actividades que hacen dentro de la escuela, como Halloween o algunas otras festividades, y el maestro empieza a tomar al alumno de una forma, ¿cómo le puedo decir? Pues empieza a perseguirlo, o empieza a tratarlo mal, o ridiculizarlo delante de los compañeros. Son situaciones, hermanos, que debemos de entender, porque son cosas que suceden. Y también se puede pensar: ¿cómo puedo responder yo a una mujer que no se sujeta a mí y me ofende? O cómo responder también a un hombre que me maltrata y no es comprensivo y abusa de su autoridad. ¿Qué debo de hacer con un hombre así, que me está provocando constantemente a que yo caiga en pecado o le responda de la misma manera? Miren, hermanos,
Esto lo tenemos que pensar bien, porque la Escritura nos da instrucciones de cómo debemos de responder ante esas situaciones. Algunos también me han dicho: hermano, tengo un jefe que me ha cargado la mano y me deja más trabajo del que yo tengo que hacer, pero por ser cristiano parece que lo hace de esta forma, y a otros no, como que me está acosando. ¿Qué debo de hacer ante eso? Entonces, ¿cómo reacciona cuando lo tratan mal? ¿Cómo responden cuando alguien les hace lo malo? ¿O qué actitud toma cuando hablan mal de usted también? He visto también algunos cristianos muy molestos porque han hablado mal de ellos y se han expresado y los han injuriado, y están molestos los cristianos. Muchas veces por estas actitudes que algunas personas toman con nosotros y que nos parecen injustas de parte de ellos. ¿Alguna vez el gobierno le ha cobrado algo injusto? ¿Un impuesto que le parece excesivo y que no es nada justo? Le vuelvo a puntualizar: tiene un patrón indeseable, el cual le hace la vida de cuadritos en su área de trabajo. Recuerda el contexto de lo que el apóstol Pedro le está escribiendo a esta iglesia. Estos creyentes estaban bajo un gobierno romano, y el gobierno romano no era tan bueno para ellos. El imperio romano era cruel. Aún también había siervos que estaban siendo maltratados por sus amos de una forma injusta. Aún mujeres estaban siendo quizás tratadas con poca sensibilidad por esposos incrédulos, o esposos creyentes estaban tratando con poca consideración a su esposa. ¿Cómo reaccionar pues ante esto? ¿Cómo ser una bendición? Más bien sería, hermanos, esta pregunta: ser una bendición en un mundo donde hay tantas injusticias. Pedro va a buscar a través de los textos que voy a leer a continuación, que estos cristianos a los cuales va dirigida esta carta, son diferentes iglesias, desarrollen una verdadera virtud cristiana para aquellos que les hacen mal. El apóstol Pedro quiere que todos, como cristianos, estemos desarrollando en verdad virtudes cristianas ante las injusticias de las cuales a veces sufrimos o somos víctimas. Aún vemos, hermano, que el apóstol Pedro les escribe en los versículos que todavía no leo, es porque algunos cristianos no estaban buscando responder de la mejor manera ante aquellos que los oprimían. Pedro tiene ese conocimiento de que están respondiendo con maldición por maldición y pagando mal por mal, demostrando todo lo contrario de lo que debería ser la respuesta cristiana ante tales situaciones. Vamos al versículo 8 al 12, le voy a dar lectura. Dice versículo 8 y 12: finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. ¿Por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Como les comentaba,
Los cristianos bajo las injusticias en este tiempo estaban respondiendo de la misma forma como los trataban. Maldición, haciendo el mal, buscando, hermanos, afectar también a aquellos que los ofendían o los lastimaban. Aún más, estaban conservando, o más bien dicho, ellos en vez de buscar la paz con los opresores, con los que los tratan mal, se estaban apartando y estaban mostrando una actitud muy reacia. ¿Cómo le puedo decir? Una actitud de orgullo, una actitud de insensibilidad, una actitud de guerra contra aquellos que los trataban mal. Este es el contexto de lo que dice aquí en estos versículos el apóstol Pedro. Entonces, para entrar en los puntos de este mensaje, ¿cómo debe ser la reacción cristiana ante las injusticias? ¿Cómo debemos de responder? La respuesta cristiana al maltrato debe ser, hermanos, con bendición. Porque el versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. La respuesta que tú tienes que tomar ante aquella persona que te trata injustamente tiene que ser bendiciendo, según lo que dice el apóstol Pedro aquí. Ahora, él dice que no debes de devolver mal por mal. Y eso devolver significa básicamente pagar de la misma manera a aquellos que nos hacen mal. Y aquí la palabra mal significa injuriar, causar un sufrimiento con la intención de hacer daño a través de palabras y acciones. Eso significa causarle sufrimiento a las personas a través de palabras y acciones. Y es verdad, no me puedo equivocar, porque sabemos que las palabras, ¿cómo causan daño? Cuando somos ásperos y somos duros con los demás, las palabras tienen el poder, hermanos, para destruir, para matar, dice la Escritura. Ante una situación, cuando alguien nos está injuriando, nos está tratando mal, es muy común que siempre perdemos el dominio propio, la virtud, y respondemos de la misma manera. Solamente veamos los matrimonios. En un matrimonio donde el hombre trata injustamente, ¿qué hace la mujer? No creo, hermanos, que muchas veces vaya y a su habitación, doble sus rodillas y llore por el esposo. O no creo también que sucede muy común de que el marido hace lo mismo cuando entran en un conflicto, en un maltrato entre sí. No es así, hermanos, la verdad. Entonces el apóstol Pedro lo que quiere enseñar es que cuando somos sometidos a este tipo de acoso, debemos de tener el cuidado de no responder de la misma manera. Si soy maltratado, debo de responder con bendición. Le decía al principio, a veces la gente nos trata injustamente para provocarnos, para saber cómo vas a responder. Y luego me dicen algunas hermanas o hermanos y empiezan, y mi esposa me dice, ¿y eso que eres cristiano? Eres un hipócrita. O la mujer dice, no, él me dice, eres un hipócrita, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué nos presentamos así? De nada nos sirve. Y empiezan a atacarse mutuamente respondiendo de la misma manera. Esto es muy común, hermanos, que pase. Pues el apóstol Pedro no quiere que esta actitud se esté mostrando en nosotros como cristianos. Incluso él está prohibiendo aquí en este versículo la maldición. Por maldición, o sea, está prohibiendo que también nosotros nos venguemos de una forma verbal.
Dice maldición por maldición, que significa atacar con críticas. Ser demasiados críticos con la persona que nos está haciendo mal, o una queja muy abusiva, o estar insultando, o prácticamente es hablar mal de los demás. ¿Cuántas veces hemos visto a algunos cristianos que no les gusta la forma de gobernar un partido político o un presidente que está en turno, y vemos cómo le critican al presidente que está gobernando alguna nación, llamándole que es un tonto, que no sirve para nada, que es un ineficaz, que no tiene el perfil para liderar una nación? ¿Cuántas veces no nos expresamos de esa manera con un gobierno? Maldiciendo al gobierno, porque también, ya sea de izquierda o sea de derecha, algunos gobiernos legislan leyes que nos afectan a nosotros como ciudadanos, nos afectan también como iglesia, y vemos a muchos cristianos injuriando, hablando mal del gobierno, sea de izquierda o sea de derecha, y no entendemos que los gobiernos que tenemos es porque Dios los estableció y porque Dios lo quiso. El ataque hacia el gobierno, el ataque hacia los patrones también, porque el apóstol ha escrito desde el versículo 11 hasta esta sección acerca de las relaciones que debemos de mantener con los demás, o las relaciones interpersonales con el gobierno, con los amos, con la esposa, con el esposo, y esto ha llevado muchas veces a que actuemos, lo repito, e insultemos a los demás. He visto también que si tu esposo no es creyente, cómo la mujer lo injuria, lo critica, le habla mal, lo empuja, incluso se han dado casos que llega al maltrato físico. No es así, hermanos. Pedro nos dice que la respuesta debe ser de bendición. Y no es fácil esto. Porque al cristiano no se le permite hacer sufrir a otros. En lugar de las represalias, cuando somos tratados injustamente, debemos responder con bendición. Y Pedro aquí va en contra de la norma cultural del Imperio Romano. ¿Cuál era la norma cultural del Imperio Romano? El prestigio de un romano se disminuía si, habiendo sido humillado, estaba poco dispuesto a responder y vengarse por la hostilidad del otro. ¿Qué significa esto? Que una persona prestigiosa, si era humillado, tratado mal por otro, y si él no respondía con venganza, disminuía su prestigio, era visto mal. Esa era la norma cultural en el Imperio Romano. Un romano gobernado por un genio severo no podía simplemente ofrecer la otra mejilla y esperar mantener su posición social. No, en el Imperio Romano estaba o se miraba bien que tú te vengaras de las personas que te hacen mal. Incluso una madre podría decirle a sus hijos o aconsejarles: ustedes dirán que es bueno o es bello vengarse sobre sus enemigos.
Entonces vemos que en el Imperio Romano las personas tenían la actitud de vengarse. El que me la hace, me la paga. No sabes con quién te metiste. Te voy a hacer sufrir un infierno por lo que me has hecho. Eso era lo que prevalecía en esa cultura. Y es lo mismo que a veces veo en algunos que mantenemos todavía esa actitud en este tiempo, como en la cultura romana, de querer buscar venganza. A veces miro yo algunas madres que si un niño le pega al otro, a su niño, a su niña, ¿qué les dicen? Mija, no te andes dejando de él o de ella. No quiero que te dejes, porque cuando te dejes, yo también te voy a dar unos varazos. ¿Y qué hace, hermana? Desde pequeño enseñando a los niños a la venganza, y el que me la hace, me la paga. ¿No es verdad? Y empiezan a pelear y dice el niño Ricardo, pues él me hizo, yo también le hago. ¿Por qué? Porque esto es lo que me dice mi madre, esto es lo que me dice mi padre. Porque si yo no me defiendo, cuando llegue delante de ellos me van a pegar a mí, peor. Esa era la actitud y sigue siendo, hermanos, algo en lo que nosotros tenemos que trabajar mucho. Los cristianos deben de bendecir. Esa es la respuesta que dice Pedro en el versículo 9. ¿Y qué significa esa palabra que dice, al contrario, bendiciendo? Esta palabra bendiciendo se deriva de la palabra en hebreo que significa eulogia, en griego, perdón. Lo cual quiere decir en español que significa hablar bien o alabar. Pero alguien puede preguntar, ¿cómo puedo hablar bien? ¿Cómo puedo hablar bien de alguien que me trata injustamente? ¿Se puede hablar bien de alguien que nos trata injustamente? ¿Lo ha hecho usted? Dicen algunos, no, yo no lo he hecho. Eso no se puede. Algunos pueden estar pensando, no se puede hablar bien de las personas que nos tratan injustamente. ¿Cómo puedo hablar bien de mi patrón? ¿Acaso tengo que decir, oh, qué buen patrón es excelente, es tan comprensivo conmigo, me trata de la mejor manera, me da un trato muy especial? Cuando nos preguntan, claro que no, ¿verdad? No se trata tampoco de decir eso, pero sí se trata, hermanos, de tener el cuidado de no estar hablando ni injuriando con los demás del trato que nos están dando. Necesitamos hablar bien de aquellas personas que nos oprimen. Ahora, una de las razones prácticas o una de las maneras prácticas por las cuales podemos estar hablando bien y no buscar la venganza es a través de orar por ellos. Orando por ellos. Y a veces se nos olvida orar por las personas que nos hacen daño. Y Cristo dijo en Mateo 5:38, versículo 45, las siguientes palabras, y dio una enseñanza revolucionaria para aquel tiempo y también para este tiempo. Porque Él está hablando en Mateo 5, versículo 38. Sabemos que esto es parte del Sermón del Monte, de ese sermón largo que tiene mucha enseñanza para la vida cristiana. En el versículo 38, versículo 44, Cristo dice lo siguiente: ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen.
¿Qué está diciendo aquí Cristo Jesús? Cristo está eliminando la venganza en los cristianos. La norma era en el Antiguo Testamento que si alguien te sacaba un ojo, ¿qué tenías que hacer? Sácale el otro. Diente por diente, dice mano por mano, pie por pie, o vida por vida también. Pero sin embargo, cuando Cristo viene al mundo, da una enseñanza completamente diferente. Él dice que nosotros debemos devolver la otra mejilla. Y que debemos de amar no solamente a aquellos que nos saludan y nos tratan bien, sino incluso amar a nuestros enemigos. ¿Se dan cuenta lo que significaba para los judíos entender esto? ¿Cómo puedo amar yo a un romano? A un romano que me dice que lleve una carga por 1 milla y tú me dices que no solamente una, sino 2. ¿Cómo puedo amar a las personas que me tratan mal, Cristo? Eso no puede ser. ¿Qué no ves toda la opresión del Imperio Romano en nosotros? Cristo les dice, hermanos, debes de amar, debes de orar, debes bendecir, aun cuando estés en una situación así de maltrato y de opresión. ¿Esto es fácil? ¿Será fácil? ¿Cuántos lo han hecho o lo hemos hecho en nuestras vidas? Dicen, es imposible que esto se pueda cumplir. Pero no es imposible, hermanos, porque si nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos el nacimiento espiritual, ahora estamos en esa condición para poderlo llevar a cabo. Obviamente la gente del mundo no puede, pero nosotros como cristianos, con el Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos llevar esto a cabo. Cristo dice orar. Así es como podemos bendecir a aquellos que nos tratan mal. Hay muchos versículos que nos hablan sobre este punto, pero no quiero estar mucho tiempo en ello. Ahora, bendecir al que me hace mal es posible cuando cultivamos y nuestra vida está gobernada por las virtudes cristianas que dice el versículo 8. Bendecir al que nos hace mal es posible cuando estamos cultivando las virtudes y nuestra vida está gobernada por ellas. En el versículo 8, el apóstol Pedro le sigue escribiendo a estas iglesias estas palabras. Dice, finalmente es la conclusión de lo que está hablando anteriormente, pero no está terminando la carta. Él dice, sé todos de un mismo sentir. Pedro dice, sean todos de un mismo sentir. Él está incluyendo a todos, no solamente a ese sector de la iglesia que le escribió como a esclavos, a esposos, a esposas o a ciudadanos que vivían bajo el Imperio Romano. Está diciendo todos los cristianos, todas las iglesias, todos en general debemos de ser de un mismo sentir. ¿Y qué le va a decir el apóstol Pedro a estos creyentes en cuanto a estas palabras? Él está diciendo literalmente que debemos de ser armoniosos. Otras traducciones de la palabra de Dios nos hablan
o traducen que debemos de ser armoniosos o vivir en armonía con los demás. A ver, yo solamente voy a hacer una pregunta aquí en este punto de esta palabra armonioso. ¿Quién de ustedes tiene, o más bien hay en su vida, una persona con la cual tuvo un disgusto o lo trató mal y hasta este momento no le habla? ¿Cuántos tienen a personas que no les hablan? Y ya son años así. Se ven, no se saludan. ¿Por qué? Porque están enemistados. Pero ¿qué está pasando? El apóstol Pedro dice que con las personas que nos han tratado mal, debemos de buscar la armonía. Fíjense, hermanos, conozco a un hermano de una iglesia que ya tiene mucho tiempo asistiendo allí, que no es nuevo en el evangelio, y allá en su trabajo, por donde él labora, hay una persona con la cual hace 15 años tuvieron un problema y hasta el día de hoy no se dirigen la palabra y se ven frecuentemente. Pedro dice que nosotros debemos de estar procurando la armonía, no decir, bueno, si este ya no me habla, si tuve un problema, si me trató mal, a partir de hoy ya no le voy a hablar a él. No le voy a decir la palabra para nada. Y eso no es algo de las virtudes cristianas, sino que tenemos que estar esforzándonos en cultivar la armonía entre aquellos que nos hacen mal. No podemos vivir en enemistad todo el tiempo con las personas. De acuerdo a lo que dice Pedro en estas palabras, ¿tiene usted algún familiar que le ha hecho la vida imposible y hasta el día de hoy no le habla? Porque se ha burlado de usted, lo ha hecho lucir mal, le ha llamado aleluya, hermanito, le ha dicho muchas cosas de forma sarcástica. Y lo que usted prefiere es mejor esquivarlo, no darle la vuelta. No debe ser así, hermanos. O usted ve a ese familiar, llega a la casa o está en una fiesta y nomás ve que se presenta y usted se va. ¿Por qué? Porque no soporta su presencia. Ve a un hermano que ha tenido un desacuerdo y lo ve en el supermercado y en vez de enfrentarlo le saca la vuelta y le camina más a prisa para que le cobren y salir lo más rápido posible de ese lugar. No es así. Tenemos que procurar la armonía porque el apóstol Pedro sigue diciendo que en el versículo 11, busque la paz y sígala. Busque la paz y sígala. Nosotros debemos ser activos en buscar la paz con otros. Debemos ser pacificadores y tratar de solucionar los problemas que tenemos con los demás. Cristo dice, bienaventurados los pacificadores. También en el Sermón del Monte. Su esposo o su esposa le trata mal y usted no busca la armonía con él o con ella.
o está resuelto a decir, tú y yo un día nos vamos a divorciar. Para mí es mejor divorciarme de ti. ¿Por qué? Porque contigo no se puede. Estaría mejor que estuviéramos separados y nos la llevaremos quizás mejor. Como algunas películas lo proyectan, separados se la llevan mejor que cuando estaban juntos viviendo en la casa. No es así, hermanos. Debemos buscar la unidad entre nosotros. Cueste lo que nos cueste, hermano Jaime. Cueste lo que cueste. Dice el apóstol que también debemos ser compasivos. Compasivos. ¿Y qué significa esta palabra? Alude a la palabra simpatía, lo cual significa compadeciéndonos de las penas de los demás. En este caso, sentir pena por los sufrimientos de las personas y también de aquellos que nos tratan mal. Comúnmente, cuando somos tratados mal por alguien, la tendencia es que nos olvidamos de sentir compasión por aquellos que nos hacen la vida difícil. Incluso algunos, de una forma tan sutil, pueden sentir cierta satisfacción por las calamidades o los sufrimientos de aquella persona que te ha hecho mal. Puedes sentir cierto placer de una forma muy sutilmente porque está sufriendo. No, ¿cómo puedo sentir yo compasión por alguien que me trata de esta manera injusta? Pedro dice que debemos demostrar la compasión. La compasión. Si su patrón, si su esposa, si su maestro en la escuela, si su compañero en el trabajo ha sido muy indeseable para usted, ¿qué tiene que hacer? Muéstrenle compasión. Tiene que ser mostrar cierta empatía por el sufrimiento. Pedro no dice, gózate, alégrate, porque tu enemigo le está yendo muy mal. De hecho, hay un proverbio, en el Proverbio 24, versículo 17, que nos dice, cuando tu enemigo cayere, no te regocijes. No sea que Jehová quite de él su enojo y lo ponga contigo. Eso dice. Aún debemos demostrar compasión a aquellos que nos hacen mal. Debemos ser misericordiosos también. Y esa es la emoción profunda de la compasión. En vez de mantener una actitud de una cara dura o dureza ante las necesidades de los demás, los cristianos debemos de ser misericordiosos aún con tu enemigo. Aún con tu enemigo. ¿Por qué? Cristo habló una parábola que todos la conocen, que es la parábola de el buen samaritano. ¿Y cómo se llevaban los judíos y los samaritanos, Toño? Se llevaban muy bien, eran excelentes amigos. Había ciertos problemas étnicos entre ellos. Y Cristo habla acerca de una parábola y habla de un hombre que viajaba y fue golpeado, fue asaltado por algunos ladrones. Pasó un levita, un sacerdote y lo ignoraron. Pero pasó, ¿quién pasó? Un samaritano. Alguien con los cuales tenían una diferencia racial y no se llevaban entre sí, y le tiende la mano y le muestra la misericordia. Eso es lo que debe ser un cristiano también. Ser misericordioso, extender la mano, sentir esa emoción en las entrañas por las necesidades del otro. No importa si es tu amigo o si es tu enemigo. No importa, hermanos.
También debemos de ser amigables. ¿Qué significa esto? Tener una actitud de una mente humilde. No ser soberbios ni orgullosos con las personas. Esta es una característica esencial en la vida cristiana. Para bendecir a tu enemigo, para bendecir a aquel que te hace mal, es importante pues que también tengas la humildad, que seas de un corazón humilde y que quites de ti el orgullo y la soberbia que te impide bendecir de esta forma como el apóstol Pablo lo está ordenando en estos versículos. La humildad ha sido una característica del Señor Jesús. Él dijo: vengan y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, sí es posible responder con bendición cuando estamos cultivando armonía, simpatía, amor fraternal también, misericordia y humildad. Tratar a los demás como hermanos. Si bien es cierto que no podemos tener una relación muy estrecha con una persona que nos trata mal, pero en algunas secciones de la palabra de Dios nos damos cuenta que aún la fraternidad abarca a todos los hombres, y no solamente para nosotros aquí dentro de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo escribe esto. Si se fija qué diferente es de mantener una actitud de bendición para los demás si nosotros estamos cultivando estas virtudes. Ahora, también el apóstol habla del propósito o cuál es la verdadera razón por la cual no debemos responder de la misma manera. La razón por la cual debemos responder con bendición es porque fuimos llamados. Dice aquí el versículo 9, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. Estando investigando acerca de estas palabras, ¿a qué fuimos llamados? A las cosas anteriores para bendecir en vez de maldecir, o para recibir una bendición que viene más adelante. Muchos comentaristas de la Escritura están divididos en esta opinión, pero la mayoría cree que se refiere a que todo cristiano tiene un llamado a bendecir a los demás en esta vida. Así como en el versículo 21 del capítulo 2, que dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. También nosotros hemos sido llamados para hacer bendición, para bendecir y no maldecir, de acuerdo al texto. Soy llamado a bendecir y no a maltratar. Aún el ejemplo lo tenemos de Cristo Jesús, porque dice en el versículo 22 del pasaje de capítulo 2, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, ¿qué hacía Cristo? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Tenemos el ejemplo de Cristo, tenemos el llamado a bendecir de esta forma, así como Cristo lo mostró ante aquellos que le estaban tratando con injusticia. Allí está el ejemplo, hermanos, que encontramos. Ahora, no solamente somos llamados a bendecir, sino que también podemos entender a lo que el apóstol Pedro dice en el versículo 10 al 12, que está por delante de nosotros una bendición, a recibir bendición. ¿Cuál es la bendición que ya nos ha dado el Señor? En esta misma carta nos dice que ya tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, la cual Dios nos está guardando. Tenemos esa bendición. Pero también la bendición tiene un aspecto presente aquí en la tierra. ¿Cuál es? Dice Pedro
el que quiere amar la vida y ver días buenos. Hay una bendición de ver los días buenos aquí en la tierra, una buena vida en este mundo, y no estamos hablando de prosperidad, no estamos hablando de eso, sino más bien hablamos de una vida llena de paz, una vida de plenitud, aunque las situaciones donde somos tratados de manera injusta allí estén, nosotros podemos mantener paz, tranquilidad y plenitud, aún con los perseguidores de nuestras vidas. Déjenle explico un poquito acerca de esto. Qué difícil es vivir una vida llena de amargura y resentimiento en el corazón, en vez de buscar ser una bendición a nuestros adversarios y de buscar las oportunidades de vengarnos. Debemos nosotros estar buscando esa vida de paz, de tranquilidad y de plenitud a pesar de esas situaciones. Pero hay muchos hombres y mujeres cristianos que viven en el resentimiento, viven en la amargura, viven en el odio y viven en la expectativa de la venganza. ¿Qué vida es esa, hermanos? ¿Qué vida se le puede llamar a alguien que vive de esa forma? Buscar siempre la oportunidad de hacer que pague lo que me hizo la persona. Esa no es vida, en verdad. Creemos que los días malos, o más bien creo que los días malos, muchas veces es porque nosotros los provocamos, porque no ponemos freno a la lengua, porque hacemos mal, porque no controlamos nuestro hablar, no hacemos bien. Muchas veces usted está padeciendo porque usted ha hecho mal con su patrón, que lo ha tratado injustamente. Muchas veces la mujer está padeciendo también porque habla tantas cosas, maldiciendo a su esposo, y el esposo no tratando bien a la esposa. Y todas estas cosas traen consecuencias malas a la vida, y seguiremos estando allí como resultado de no vivir bendiciendo y buscando la paz con los demás. Este es el resultado. Conocemos a personas que han hecho lo malo, que han maldecido y todavía están pagando las consecuencias de esos pecados. Ahí siguen, ahí están. Los días buenos vienen como resultado de bendecir, de ser compasivos, de ser fraternales, de ser misericordiosos, de ser humildes, de refrenar la lengua, de apartarnos del mal, de buscar la paz y hacer el bien. Esos son los días buenos. Esa es la buena vida que viene. Aún Pedro sigue diciendo en el versículo 12 que nosotros vamos a tener días de paz, de tranquilidad, porque el Señor escucha las oraciones de los justos. Dios contesta las oraciones de los justos, aquellos que viven en la rectitud de hacer el bien y no hacer el mal. Porque los ojos del Señor están sobre justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Qué significa esto? Que Dios está viendo todo el escenario de nuestra vida, de cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo, cómo respondemos en medio del acoso, del maltrato, de la injusticia. Dios lo ve. Y si nosotros
ante esta situación estamos respondiendo con violencia, respondemos con maltrato, ¿qué está pasando? Dios nos está evaluando y nos encontramos descalificados delante de Él. Si tú oras por una persona que te ha hecho daño, ¿el Señor escuchará tu oración? Claro que sí. Pero en el obrar de Dios muchas veces no es, Señor, quítalo de mi camino, sino que Dios deja a esas personas. ¿Cuál es el propósito? De pulir nuestro carácter a la semejanza de Cristo. No puedo decir, Señor, o no puede decir usted, quita de mi camino a mi esposo, quita de mi camino a mi esposa, quita de mi camino a mi patrón, quítame del camino a esta persona. Dios muchas veces permite que esa persona esté allí, hermano Gavino, con el propósito de pulirnos, y es como una lija que Dios usa para formar nuestro carácter a través de eso y hacernos semejantes más y más a la imagen de Cristo Jesús. Lo tenemos que ver de esta manera. Muchas veces perdemos de vista esto, que las personas están allí para pulir nuestro carácter, para formarnos. Es el instrumento, es la lija que Dios usa. Y en medio de estas circunstancias, el Señor, cuando oramos, Él nos da el poder para soportar y la gracia para guardar nuestro corazón en completa paz en Cristo Jesús. El apóstol usa un pasaje del Salmo 34, del versículo 12 al 14. No vamos a ir a esa cita de la Escritura, pero allí está hablando básicamente de cómo deberían responder en medio del acoso los judíos, los justos, cuando eran maltratados por sus adversarios. El Señor está viendo cómo estamos actuando. ¿Tú crees que el Señor ve cuando te avienta la basura a la vecina, tú vas y se la avientas con rencor, con enojo, con molestia? Y está diciendo, bien hecho, así debes de hacerlo. Es una acción que Dios no acepta jamás. Y hermanos, ¿por qué debemos de bendecir en medio de las injusticias y no buscar la venganza? En el pasaje del Salmo 34, especialmente en el versículo 16, habla que los impíos o los malos van a ser cortados por Dios. Van a ser cortados todos aquellos que maltratan al pueblo del Señor, a sus hijos. Pero nosotros vemos que Pedro no menciona que los que tratan mal a su pueblo van a ser cortados de la tierra, su memoria de ellos. No lo hace. ¿Lo hará a propósito o se le olvidó a Pedro escribir estas palabras? No se le olvidó a Pedro escribir estas palabras, sino que Pedro lo hace a propósito porque él está buscando que el cristiano no se vengue, no responda de la misma manera, porque la venganza justa, ¿a quién le pertenece? Dice la Escritura, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.
Y puede referirse tanto a cristianos como a inconversos. Si el cristiano pues resiste con violencia un lenguaje malo, el Señor, su rostro está contra él. Pero también, claro, por supuesto, contra los que hacen mal, contra los que acosan y maltratan. El mal es mal y Dios se opone donde se encuentra el mal. Dice el apóstol Pedro que el rostro pues está del Señor contra los que hacen mal. Pero en el otro pasaje del Salmo dice que van a ser cortados, o la memoria de ellos va a ser cortada de la tierra. ¿Por qué, hermanos? No debemos pues vengarnos, porque Él dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. En Romanos 12, versículo 9, mía es la venganza, yo daré el pago. Pero aún, hermano, no debes de estar orando y diciendo, Señor, que fuego del cielo caiga sobre este hombre. Como dijeron los discípulos. No, sino más bien dejar el lugar a la justicia de Dios, porque el Señor traerá justicia en la vida de esa persona que hace mal, o en la otra vida también va a ser juzgado por la justicia divina. Estamos en un tiempo de gracia también. Dios ha extendido su gracia sobre los pecadores. Y es por eso que el Señor no los consume, hermanos. Porque tenemos 2000 años de tiempo de gracia para las personas. ¿Y qué es lo que busca el Señor? El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que la persona que te maltrata también se arrepienta y proceda con un corazón arrepentido para salvarlo. Y esa es la razón también por la cual debemos de mantener esta actitud ante aquellos que hacen mal. Bendiga, bendiga. No responda maldición por maldición, ni mal por mal. Demuestre compasión, armonía. Demuestre misericordia, humildad. Demuestre el propósito por el cual Dios lo puso en este mundo. Busque los días buenos en su vida, haciendo el bien y no haciendo el mal. Porque la ley es lo que sembramos, cosechamos. Y si sembramos el bien, tarde que temprano vamos a recibir el bien. Y entonces la gente va a decir, ¿cómo es posible que a esta persona que yo le hice mal, él me haga bien? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que hay en su vida? ¿Qué es lo que tiene de especial? Que en vez de responderme de la misma manera, me responde de una manera amable, bendiciéndome. ¿Y qué pasa? Ese tipo de acciones, hermano Toño, va a traer y quizás va a llevar a los que nos maltratan a buscar a Cristo, a humillarse y arrepentirse delante de Él por ver el ejemplo de cómo nosotros estamos mostrando nuestra respuesta a la injusticia de lo que hemos aprendido a través de Jesucristo el Señor. Entonces la respuesta a la injusticia que usted sufre es bendiciendo y haciendo el bien. Vamos a orar.